Hola mis hermanos, soy Víctor Joaquín y con respecto a mí les puedo decir que soy profesor, es lo que más me ha gustado hacer en la vida. Y en relación al cursillo de cristiandad, yo hice el cursillo el año 2017, los días 7, 8, 9 y 10 de septiembre. Bueno, en primer lugar quisiera eh, compartirles el sentimiento que se me produjo cuando me invitaron a hacer esta lectura. Algo realmente muy hermoso, yo lo tomo como una bendición y siento que desde que hice el cursillo, mi fe ha ido creciendo, me he ido enriqueciendo espiritualmente de distintas formas y el cursillo sin duda que fue un aliciente para conducirme de acuerdo a la voluntad de Dios en, en ¿cómo se podría decir? En la mejor medida dentro de mis posibilidades. Y la invitación a leer este Evangelio ha sido, lo tomo realmente como un regalo del cielo y lo voy a hacer con mucho, mucho amor y esperando, por supuesto, siempre estar dentro del espíritu de la iglesia para poder hacer una interpretación espiritual lo más cercana a lo que es el mensaje dado a conocer por nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles y a través de ellos a nosotros que somos hoy en día su nuevo pueblo. Bueno, paso a leer. Dice, miren, Mateo, esta es la lectura correspondiente a Mateo 10, 16 en adelante. Miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuidado con la gente, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. Los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Un hermano entregará a la muerte a su hermano, un padre a su hijo. Se rebelarán los hijos contra padres y los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre. Quien resista hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, escapen a otra. Les aseguro que no habrán recorrido todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Qué maravilloso que me haya tocado hacer una interpretación acerca de este pasaje. Y voy a comenzar para no perder más tiempo. Jesús nos dice, miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Paremos ahí un poquito. Yo los envío como ovejas. ¿Pero por qué ovejas? ¿Por qué podrían haber sido yo los envío como fieras salvajes, como leones, como hienas? No, ovejas. La gente de campo sabe que la oveja escucha y reconoce la voz del pastor. Y es obediente, y es humilde, es mansa. A diferencia, el lobo actúa por instinto. Y obviamente que su instinto le va a decir ataque a la oveja y cómasela. Y eso es lo que va a hacer. Pero, ¿por qué nos manda Dios o manda a sus discípulos, a sus apóstoles como ovejas en medio de lobos? Porque las ovejas tienen un pastor, un guía, y ese guía es mucho más inteligente. ¿Cómo no voy a querer estar yo siendo guiado por un ser que es mucho más inteligente que aquellos que se dejan guiar por el instinto? Qué sabio nuestro Señor Jesucristo. Eso significa perfectamente que usted o yo podemos ser ovejas o podemos ser lobos. La opción, la libertad está en nosotros. Cuando nosotros estamos dispuestos a escuchar la voz del Maestro, estamos decidiendo ser ovejas.
Pero cuando nosotros estamos dispuestos a seguir a nuestros instintos, estamos decidiendo, le guste o no le guste, hacer lobos. Y en ese error caen muchos de nuestros conciudadanos hoy en día. Muchos. Sobre todo en la política. Así que cuidado. Luego dice, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Utiliza ahora a la serpiente para hacer una referencia a la astucia. ¿Por qué una serpiente? Porque la serpiente es precavida, es astuta. Reconoce cuando su enemigo es implacable, es superior. Sabe cuándo actuar. Ahí es donde nosotros tenemos que entender por qué una serpiente, por qué no otro animal, por qué Cristo utiliza una serpiente para hacernos entender que nosotros tenemos que ser astutos, saber cuándo movernos, cuándo actuar, cuándo atacar, cuándo defendernos. Ese es el punto. Una serpiente no va a ir a atacar por atacar. La serpiente lo que hace es ataca cuando se defiende. Esto yo lo veo como defender la fe. Cuando viene una persona y ataca a mi iglesia, ataca a mi fe, yo me defiendo. Y esa es una obligación que nos dejó en los últimos años Juan Pablo II, cuando nos dice, ustedes tienen el deber de conocer su fe, tienen el deber de vivir la fe, tienen la obligación de dar a conocer la fe. Y por último, tienen la obligación de defender su fe. Eso, cuando una serpiente se siente amenazada, se prepara para defenderse. Nosotros tenemos las ventajas de poder utilizar nuestro raciocinio, nuestra libertad. Luego nos dice Jesús, sean sencillos como palomas. ¿Por qué palomas? ¿Por qué no un águila o un cóndor? Porque simplemente la paloma busca su alimento, se preocupa estrictamente de lo que es necesario para su supervivencia. No pretende ir más allá de su supervivencia. No pretende tener más de lo que necesita. Por el contrario, nosotros los seres humanos, nuestra naturaleza, nos hace siempre querer tener más. Pero Jesús nos enseña que no es necesario tener más. Si nosotros recordamos, por ejemplo, el Sermón de la Montaña, Mateo 6:25, cuando nos dice, no se preocupen de qué van a tener que comer, de qué van a tener, con qué van a tener que vestirse. Eso no es lo medular es saber vivir el día a día. Sean sencillos como palomas. Más claro para mí no puede ser. Cuidado con la gente. Aquí simplemente no hay ningún ejemplo. Cuidado con la gente. Y volviendo atrás, nos ha dicho que la gente, de alguna forma, puede decidir entre ser lobo y entre ser oveja. Cuidado con la gente. No todos pertenecen a mi rebaño. Algunos tengo que llamar para ver si son míos. Y si pertenecen a mí, escucharán mi voz. En algún momento Jesús también nos enseña eso. Sus ovejas están por todo el mundo, en otros rebaños algunas. Eso lo podemos ver con los hermanos protestantes, les guste o no, así es. Ellos están en otros rebaños, pero algunos pertenecen a Dios y saben oír la voz de Dios y vuelven a su redil. ¿Qué más les puedo decir? Los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y los paganos. Seguidamente nos dice que no nos preocupemos o que no se preocupen sus apóstoles de lo que tendrán que decir, porque será el Espíritu Santo quien se comunicará a través de ellos. Aquí, dentro de todo, para ir resumiendo, dentro de todo este pasaje bíblico que me gusta mucho, lo que más destaco yo es no se preocupen de lo que tendrán que decir ante gobernadores o ante reyes. Un buen cristiano que hace oración, que se confiesa, que se preocupa por hacer la voluntad de Dios,
tiene al Espíritu Santo cuando necesita expresarse. Yo tengo que decirles que para mí lo más difícil en mi vida es expresarme ante otras personas. Y así todo decidí ser profesor, porque me llamaba la vocación de ser profesor. Y, y he aprendido que cuando estoy en dificultades para poder comunicarme, hacer oración y pedirle al Espíritu Santo con toda humildad que se haga presente en mí. Lo mismo yo le recomiendo sobre todo a los políticos, sean de derecha, sean de izquierda, independientemente, tengan a Dios presente en sus vidas, sobre todo si se dicen católicos. Tengan a Dios presente, hagan oración. Nunca los veo hacer oraciones. Siempre uno ve las noticias, al tiro al tema, cero oración. Y eso es lo que ha derivado desde mi punto de vista en muchos problemas sociales. Hoy en día la educación religiosa está prácticamente desapareciendo de los colegios. Hoy día usted prende las noticias y se encuentra con COVID, 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 COVID y COVID y más COVID. ¿Y qué pasa con el pecado? Yo encuentro personalmente que el pecado es una enfermedad mucho, mucho más grave que un resfrío que se puede ocasionar por el virus COVID. Sin duda hay que cuidarse, pero también hay que cuidar el alma. El alma es mucho más importante, el alma es eterno. El cuerpo va a morir. No debiéramos preocuparnos tanto de eso, pero sí debiéramos preocuparnos de que nuestra alma llegue a donde tiene que llegar. Y a eso vino Jesucristo, a guiarnos, a decirnos, el alma de cada uno de ustedes debe llegar a Dios. Bueno, no quiero extenderme mucho con esto, pero ese es mi sentir y recordarles que lo más importante es dejarse guiar por el Espíritu Santo, sobre todo en momentos de gran confusión. Fíjense que cuando Jesús envía a, a sus discípulos a llevar la buena noticia al mundo entero, los está mandando como ovejas en medio de lobos. No les está diciendo que esto va a ser fácil, pero sí les está diciendo que cuando estén atentos y escuchen la palabra de su pastor, van a estar seguros. No se preocupen por la vida física, porque lo más importante es nuestra salvación, que se consigue conociendo la palabra de Dios, viviéndola, conociéndola y defendiéndola. Eso es importante. Ese es nuestro objetivo. Son muchas cosas las que me gustaría comentar en realidad, pero se me acabó el tiempo. Así que un abrazo, mis hermanos, y que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias. Amén.